por favor. Estábamos en Ageo, también se acuerdan, y luego Pedro también, pues ya acabamos Malaquías, un libro precioso, y vamos a leer del 1 al 6, son solamente 6 versos de Malaquías. Como siempre, ¿alguien nos quiere hacer el favor de leer esta porción de la Escritura, hermanos, hermanas? ¿Quién dice yo? Malaquías 4. ¿Sí? Hermana Aurora. Sí, pastor. Adelante, a ver, vamos a leer. Adelante, mi hermana. Malaquías, capítulo 4, el advenimiento del día de Jehová. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Amén. Gracias, hermana. En la mayoría de los manuscritos y ediciones de la Biblia hebrea se trata la totalidad del capítulo 3, más bien del capítulo 4, continuación del capítulo 3. Es decir, en esos documentos hebreos y aún en algunas Biblias católicas no tienen capítulo 4. Si usted abre una Biblia católica va a encontrar que Malaquías capítulo 3 se sigue del 18, sigue el 19, 20, 21, 22, así abarcando el capítulo 4, es decir, solo las Biblias, vamos a llamarle protestantes en este caso, solo las Biblias y las nuevas versiones sí tienen capítulo 4, pero bueno, son ediciones de la Biblia hebrea y está bien, no hay problema en ese sentido. La continuidad del verso 18 y el 19, 18 del capítulo 3 y el 19 que sería el verso 1 del 4.1, valga el término, tiene razón de ser porque hay continuidad en el esquema escriturario, es decir, por eso en la Biblia hebrea lo ponen corrido. Tiene razón de ser, no se pierde el estilo y no se pierde el sentido del mensaje, sino se le da la continuidad para entender todo el sentido de la frase que el profeta está dando a entender a través de estos pasajes. Y aquí en nuestra Biblia, en el capítulo 4, verso 1 que se ha leído, ya menciona el texto, la palabra porque. He aquí viene el día ardiente como un horno. Es decir, cuando el Señor habla de las promesas de aquellos que temen a Jehová, menciona el día especial en labios de Malaquías para que la gente esté atenta. Viene el día de Jehová, porque he aquí viene el día ardiente, dice otra versión. El día del juicio se acerca. Miren, ya viene el día ardiente. Son diferentes versiones.
¿Se acuerdan que Joel y Miqueas también hablan de ese día ardiente del Señor? Es algo que a veces, al pensarlo, amados hermanos, nos da temor, nos da miedo. Es decir, son frases apocalípticas, frases que de alguna forma el Señor dio a los profetas para que el pueblo supiera el juicio que venía o viene en relación con la desobediencia de una nación que a través de la historia fue advertida de no desviarse, de no contaminarse, de no ser un pueblo idólatra, etcétera, etcétera. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrán los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos los arrogantes, soberbios y malvados serán como paja. Otra versión dice como estopa. ¿Usted ha aprendido alguna estopa? O sea, se le ha aprendido, lo han visto con cómo se quema. Si usted le pone un sitio a la estopa, va a arder rápido. Muy rápido. Ni tiempo le va a dar a apagar la estopa. La paja es lo mismo. Arde muy rápido. Ustedes han visto cuando se quema la hierba que está seca en el camino, cuando van en carretera o algo así. ¿O alguna vez usted prendió hierba seca en su jardín y pensó que iba a ser un tantito nada más, y de repente se levantó una madera y casi se nos quema ahí el patio y todo ello? Es que es muy rápido, está seco. Dice la palabra de Dios que así será aquel día. Serán como paja, como horno, como un horno, y los hornos se calentaban en esos tiempos hasta 7 veces más en el tiempo de Daniel, para que sufriera la tortura y quemaduras severas, es decir, era la muerte segura. Bueno, son figuras que se utilizan aquí, que utiliza el profeta para hablar del juicio de Dios. Era evidente que la sentencia de Jehová contra Israel era una realidad. A través de la historia de los profetas, cuando estos anunciaron juicio, siempre la sentencia de Dios se cumplió cabalmente, ya sea en el tiempo presente o en el futuro de la nación de Israel. Es decir, cuando Dios les dijo que su desobediencia iba a tener consecuencias más adelante, fue cierto. Al Señor no se le pasó nada, hermanos. Al Señor no se le olvidó. El Señor sí se acordó del juicio que venía o que vino a través de la historia en diferentes épocas al pueblo de Israel. Los enjuiciados serán como estopa, ya lo hemos dicho, y la estopa será arrasada por el fuego, un fuego consumidor que no dejará, nada. Dice aquí el verso 2, ¿verdad? No, el 1. No va a dejar nada, el 1 todavía, no va a dejar ni raíz ni rama, ha dicho el Señor. Es decir, esta era la sentencia del profeta. Recuerden que Malaquías termina el periodo de los profetas, se cierra el Antiguo Testamento y es el último que habla antes de la venida de Cristo Jesús, 400 años antes de la venida de Cristo Jesús. Así es de que ni raíz ni ramas van a quedar, porque el día está llegando. Así dice la Biblia de América, el día está llegando. Está hablando el Señor a través del profeta en tiempo futuro. Los que temen el nombre de Jehová, verso 2, para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad.
Aquí hay algo hermoso y especial. Dios fue muy severo con su pueblo, pero también era Dios de amor y de misericordia. Y dice aquí la palabra que los que temen el nombre de Jehová, para ellos nacerá el sol de justicia. Se levantará el sol de justicia trayendo salud, trayendo sanidad. En todo juicio de Dios, el Señor siempre se ha manifestado de una u otra forma a través del amor y de la gracia de Él mismo. No hay una sentencia de Dios sin que haya una advertencia. Ninguno de los malvados escapará del juicio. ¿Sí? Y esta es la imagen que presenta el Señor, pero también nos habla de que habrá gozo y alegría de aquellos que se sostienen en la fe y se sostienen su mirada puesta en Dios. Lo que Dios siempre aborreció y siempre le dijo al pueblo era: no te vayas tras Dios, no te vayas tras las prácticas ocultas de los otros pueblos. Fueron advertidos. Miren, hermanos, ahorita que pasó Halloween y todo esto, y que siempre hemos dicho que no al Halloween y todo eso, para muchos parece una inocentada, pero el Señor es Dios de luz, no de tinieblas. Amén. Y el Señor reprueba todo eso. Sí, lo reprueba. ¿Por qué? Porque fueron advertidos desde la antigüedad, y también en el Nuevo Testamento Pablo habla acerca de las obras infructuosas del diablo. Por eso es muy importante que nosotros atendamos a la voz de Dios para no caer en idolatría, para no caer en prácticas que antes hacíamos, pero que hoy ya no. Antes las llevábamos a cabo. Estábamos en la ignorancia, en los delitos de nuestros pecados. Pero ahora ya no, porque la luz que es Cristo Jesús resplandeció en nosotros y la luz ha prevalecido sobre las tinieblas. Y por eso ahora clamamos a Jesucristo. Él es la luz del mundo. De esta forma, entonces el Señor estaba reprendiendo a los pueblos, a las naciones, y entre ellas, obviamente, a su pueblo. Y usó a las naciones también para castigar a un pueblo rebelde. El sol, como fue una figura que nos presenta aquí el profeta, una figura de dicción, el sol es símbolo de justicia. Sus rayos y esplendor alumbra a todos en abundancia. ¿Cómo no saltar como becerros entre la manada si hay gozo y alegría? ¿Verdad? Ustedes han visto a los becerritos como cuando están ahí en el corral saltan, brincan y todo ello. Entonces aquí nos está colocando el profeta esta figura del sol de justicia. Se relaciona con Jesucristo, obviamente. El sol de justicia que traerá, y en sus alas traerá sanidad. Sanidad es lo que necesita el ser humano. Sanidad, restauración, salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿A dónde irán los muertos? Dice una canción. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Dice. Exactamente, así y se responde, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe dónde irán? Pero hoy han encontrado vestigios en Mérida, en Yucatán, con eso del tren que están haciendo, en donde hacían rituales y el inframundo y tal. La gente está alegre y gozosa porque wow, están encontrando los vestigios y los puntos claves para entender el más allá de la muerte, el famoso inframundo, donde los mayas se basaban sus creencias acerca de la muerte, etcétera, etcétera. Qué bueno, digo, en el sentido de como cultura y todo eso, pues esos antepasados ahí están, pero
Pero hoy en día debemos tomar en cuenta que el hombre fue formado para buscar la presencia de Dios y no para inclinarse ante dioses ajenos. El hombre pecó, lo sabemos nosotros cómo fue la caída del hombre, el primer Adán. Pero cómo viene el segundo Adán, y el segundo Adán restaura a Jesucristo, porque precisamente Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se perdió. Entonces, es esa lucha, y desde la antigüedad se dio esa lucha. Por eso el Antiguo Testamento nos enseña cómo Dios amó a esta nación, la escogió, la amó y quiso usarla para bendición de las demás naciones. Y ha sido todo este esquema, este proceso de lucha, de desafío para una nación que desobedeció. Pero Dios siempre mantuvo un remanente. Pero Dios siempre mantuvo fiel a los profetas. Pero el Señor siempre levantó a alguien, y este alguien predicó, compartió, proclamó, fue pregonero de la palabra y se mantuvo fiel las promesas de Dios en medio de los tiempos hasta el día de hoy. Es solo este aspecto del sol de justicia y de las promesas de Dios en este verso 2, es solo para los que temen el nombre de Jehová. Por eso el hombre, el día de hoy, se debe acercar a Dios. Nosotros podemos orar por alguien y le pedimos a Dios, pero si esta persona no se acerca, si esta persona no busca, si esta persona no es sensible, por más que oremos, esta persona no va a querer, a menos que el Señor redarguya su corazón a través del Espíritu Santo. Tiene que estar, tiene que asistir, tiene que aprender, tiene que gozarse, tenemos que estar como iglesia, es decir, sí deben de estar. Cuando una persona acepta a Cristo, cuando una persona nueva se arrepiente y confiesa que Jesús es Señor y Salvador, le damos 3, 4 recomendaciones. Una, que aprenda a orar y que busque la presencia de Dios a través de la oración. Dios, que no deje de leer la Biblia, le recomendamos la palabra de Dios y le recomendamos, por ejemplo, el libro de Juan o el libro de Marcos a un nuevo creyente. En tercer lugar, le comenzamos a enseñar un pequeño discipulado, es decir, le enseñamos a orar, le enseñamos a leer la palabra, le empezamos a discipular. Y en cuarto lugar, congrégate, te tienes que congregar en alguna iglesia. Así es. En alguna célula, en alguna misión. Te tienes que, ¿por qué? Porque necesita conocer lo que es la iglesia de Cristo y el privilegio de pertenecer a. Entonces, eso es muy importante. Entonces, los que temen al Señor, dice aquí la palabra, son los que participan de las bendiciones de el sol de justicia, de aquellos que buscan su rostro, de aquellos que son sensibles a la voz de Dios, ¿sí? Sí. El sol de justicia se refería al Mesías, claro, se refiere al Mesías, que es una presentación de la redención, es una presentación profética de la redención, justamente cuando se empieza a cerrar el Antiguo Testamento. Y entonces aquí Dios está recalcando nuevamente el propósito de la venida de Jesucristo. Por eso anuncia a Elías, a Juan del Bautista, en esa figura como tal. El Mesías prometido, el sol de justicia, irradiar sanidad para el espíritu quebrantado y va a consolar a Israel en sus aflicciones. Igual a la iglesia de Cristo, este sol de justicia nos anima y nos da sanidad a nuestro espíritu quebrantado. El sol se aplica metafóricamente a Dios. Es decir, vemos cómo
si se toma en cuenta esto, dice la palabra de Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no privará del bien a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Sol y escudo es Jehová Dios. ¿Y qué es lo que hace el sol, hermanos? Como tal, cuando uno lo ve, cuando uno lo siente. Ahorita que hace frío, dice, voy al solecito, porque el sol calienta, porque el sol es agradable, porque el sol es necesario para el ser humano, para las plantas, para todo. Y es esa metáfora que utiliza el profeta para presentar a Dios como el sol radiante, ¿sí? Jesús afirma que Él es la luz y se identifica como la luz. Juan 1 y Juan capítulo 8. Esa luz que irradia, ese sol que irradia. Entonces vemos también cómo el Señor habla de los impíos nuevamente, verso 3, y dice, pisotearéis a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los malos van a caer, hermanos, los impíos van a caer tarde o temprano, el impío cae. Serán pisoteados como ceniza, dice ahí la palabra. Por ejemplo, 2 de Samuel 22:43 lo afirma, Miqueas 7:10 y Zacarías 10:5. Es decir, son los enemigos de Dios, los enemigos de la palabra del evangelio. Tarde o temprano el inicuo, el impío, el perverso va a caer. Esto es una realidad, porque la justicia de Dios prevalece, porque esta es la promesa. En el día en que el Señor actúe de una manera especial. Es el día que Él está preparando, ¿sí? Porque Dios es fuego consumidor, que consume a los malvados, pero también es luz que protege a los justos. Por eso menciona aquí, será como un horno ese día ardiente. Dios es fuego consumidor, que consume a los malvados, pero también es luz que protege a los justos. Pero hermanos, hay un recordatorio, verso 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, a quien encargué en Horeb, leyes y decretos para todo Israel. Qué interesante, el Señor dice, acuérdense de la ley de Moisés, cumplan la ley de Moisés, obedezcan. Ustedes se acuerdan del contexto de Malaquías 4, de todo el libro de Malaquías. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué les dice el profeta Malaquías al pueblo? ¿Cuál era el problema del pueblo? La falta de amor por Jehová, la deshonra por el culto. Se están robando los diezmos, era un pueblo cínico, ¿sí? Habían profanado el matrimonio, ¿sí? Y por eso Dios les advierte como sol de justicia que iba a venir un día como ese día, como horno, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Ahora, qué tremendo es esto, porque hermanos, porque el otro día decía un comentarista, ¿verdad? Hablando de forma no muy propia en su interpretación, de que Dios era un Dios severo y que era un Dios castigador, que castigaba sin misericordia. Si hay alguien que tenga misericordia, hermanos, en estos tiempos, amén, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Así es. Por la misericordia de Dios no hemos consumido, no hemos consumido, decía Jeremías. Entonces, imagínense, hermanos. Dios pudo habernos quitado de este mundo, pero dejó al hombre, porque Dios quería que el hombre reconociera a Dios, a Jehová, al Creador, como su Señor y su Salvador. Ese es el punto principal, que el hombre reconozca que es pecador. Miren, hace un momento hablábamos acerca de la inmoralidad, del pecado, de todo lo que hay alrededor de nosotros. ¿Cómo está tan tremendo el asunto? Y decíamos que son últimos tiempos. Es cierto, hermanos, ¿por qué no se le da en los medios? Gracias a Dios por el WhatsApp y hoy que lo que tenemos, porque a través de internet
pues he estado hablando del evangelio, pero en televisión abierta o en los medios o aún en otros lugares, aunque hay libertad de cultos, pues no nos dan la oportunidad de poder pasar un programa de televisión en vivo, de un culto de una iglesia X, por ejemplo, ¿no? O que se predique en la televisión como tal. En la radio hay programas así, pero aún así no tenemos toda esa libertad y esa oportunidad. ¿Por qué? Porque hablar de Cristo Jesús es hablar de que hay que cambiar de vida. Punto. Hay que cambiar la vida. Dios va al punto, hermanas y hermanos, al corazón, a renovar vuestro entendimiento, como dice Romanos, para que se comprobarlo, con ese razonamiento, con esa espiritualidad, comprobar lo que Dios es y hace, para que no lo hagamos sin conocimiento. Esto fue lo que el pueblo de Israel no entendió, hermanos. Y el pueblo empezó a desviarse. Llega el tiempo de Malaquías, hermanos, y bueno, Malaquías termina exhortando al pueblo de Dios y termina dando una sentencia. Ahorita lo vamos a ver, pero con propósito, con promesa de Dios. La ley es un recordatorio. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés. El Señor no pasa por alto la ley dada en el Sinaí. ¿Era posible que el pueblo haya olvidado toda la ley? Pero el Señor se las recuerda. Esa ley yo se la entregué a Moisés y se dirige a la ley a todos por igual, a hombres y mujeres, a fieles y a infieles. La ley es para todos. Había que cumplir la ley. La ley se dio en Éxodo 20, Deuteronomio 4 y Salmos 147, 19. Entonces nos habla de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque era necesario que se recordara, y termina el profeta en el verso 5 y 6 hablando del profeta Elías. He aquí yo vengo, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Es una advertencia y es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos cómo se está dando testimonio de que antes de que Cristo venga va a venir alguien a preparar el camino. Se utiliza la figura de Elías como tal, refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Juan el Bautista, hermanos? ¿O quién fue? Juan el Bautista, que preparó el camino antes que Jesús vino. Así es. ¿Qué características tenía Juan el Bautista? Predicaba en el desierto. Sí. No vestía ropas delicadas, ni mucho menos. Comía lo que le daba la naturaleza, no viandas especiales. Y sobre todo, mismo Jesucristo dice que de mujer nacido no hay uno más grande que él como profeta. Así es. Gracias, hermanos. Así es. Juan el Bautista no utilizaba Chanel número 5, ¿verdad? Ni zapatos Nido, ¿cuáles son las marcas? No, ¿verdad? Juan el Bautista era un hombre sencillo, humilde, sencillo, que estaba en el desierto, como dice mi hermano Miguel y como dice mi hermano Gavino, preparando, era el precursor. Por eso Malaquías, si Malaquías significa mi mensajero y la palabra mensajero está recalcada aquí en el libro, sí, también se refiere a Juan el Bautista. Y hay otro, Jesús se refiere ahí en la transfiguración, se refiere a otro Elías que va a venir. Y en Apocalipsis 11 hay dos testigos, en Apocalipsis 11, que no saben qué testigos son, pero se cree que es ese Elías, metafóricamente hablando, que da testimonio como profeta
o como profetas, porque son dos, acerca de los últimos acontecimientos. Por eso es muy interesante cuando vemos aquí y que dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. ¿Quién era este profeta? Era Juan el Bautista. A él se le da esta alusión, ¿sí? Es por testimonio de los 4 evangelios, porque los 4 evangelios lo mencionan, ¿sí? Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, Isaías capítulo 40. ¿Se acuerdan que así lo anuncian los evangelios? Voz que clama en el desierto. Sí. ¿Sí? El que prepara el camino para el Mesías. Ya Malaquías 3 lo menciona. Y el Elías del cual habla Malaquías. Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1. En los capítulos menciona ahí a Juan el Bautista. Es una referencia figurada, ojo, figurada, que utiliza el profeta. Malaquías utiliza el nombre Elías refiriéndose a Juan el Bautista, que era precursor de Jesús. De Juan el Bautista solamente duró 6 meses. Fue muy poco, hermanos. Muy poquito. Muy poco. Ujú. Él se levanta, comienza a predicar y su predicación es muy fuerte, muy severa. Era un hombre rudo, sí era un hombre rudo, hermanos. Sí. Era un hombre que hablaba con rudeza, sí. Vestía, como dicen mis hermanos, vestía con ¿qué? Con cueros, pieles de camello, su cinturón ahí de pieles. Imagínense a Juan el Bautista ahí todo barbón, ahí casi tirándole a si alguien lo hubiera visto así, no, pues es un mugroso que anda ahí en el desierto, pues quién sabe qué es, qué andará, un loco que anda ahí hablando de que viene el Mesías y que viene alguien mejor que él. Él se adelanta, él era el que estaba anunciado por Malaquías, Juan el Bautista, que además era primo de Jesús. ¿Se acuerdan? Sí. Era primo de Jesucristo. Entonces Jesús le reconoce como un gran profeta. Fue el último profeta, pero ya en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, esta figura o esta referencia figurada que utiliza el profeta se refiere a Juan el Bautista. Y vemos cómo el predicador bautista lo vemos a acción de él. ¿Cómo era, hermanos? ¿Se acuerdan? Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Generación de víboras y quién sabe qué más. Sí. Miren, hermanos, si alguien nos predica así, usted ya va a ese templo. Oye, voy, a lo mejor. Si yo llego a una iglesia y veo que el predicador está diciendo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo digo, este pastor está loco. Imagínense, ¿quién va a querer ir a un templo, a una iglesia para oír que somos una generación adúltera, idólatra, etcétera, etcétera? No, yo quiero oír cosas bonitas, yo quiero que me digan que Dios es amor y que Dios me bendice y que me va a dar bendiciones, que me va a sanar. Yo, no es así. En ese tiempo no era así, Juan, por eso Juan fue directo. Y Jesús mismo retoma la prédica de Juan. Jesús mismo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, vemos cómo el libro de Malaquías es esa introducción a los evangelios, vamos, a través de Juan el Bautista, anunciando la venida del Mesías prometido. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Así termina ya el pasaje, hermanos. Él hará volver a los padres, el corazón de los padres a los hijos.
Juan el Bautista lo hizo. Juan sí lo hizo. Sí lo hizo Juan el Bautista. Dice Lucas 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Hará, refiriéndose a Juan el Bautista. Dice aquí, tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. La predicación de Juan el Bautista tenía propósito, hermanos. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Qué tremendo, esto es una profecía y se cumple en Juan. ¿Sí? Él iba a ser ese precursor. ¿Sí? Había que llevar, Juan el Bautista a través de la predicación, iba a llevar a los hombres a la fe, al arrepentimiento y ya la conversión. 3 cosas: fe, arrepentimiento y conversión. Amén. ¿Sí? Con la venida de Cristo se tendría que producir fruto al 100%. Cristo iba a continuar en la labor porque era el Mesías, y Juan lo reconoce, y vemos entonces cómo Juan dura muy poco, es ejecutado y se termina su ministerio. Pero Lucas lo registra como tal, y también otros evangelios. Hermanos, Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Fue decapitado por Herodes, ¿verdad? Por la imprudencia de una mujer, ¿verdad? Pero Sí. también por la forma que hablaba con la verdad, Juan, porque Sí. él le dijo a Herodes el pecado en el que estaba, en el que vivía él y la mujer. Sí. Entonces, las palabras de Juan hablaban verdad. Sí, Yo creo que la palabra misma de nuestro Señor habla verdades, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo es nuestra verdad, es nuestro camino y es la vida. así es, mi hermana, gracias. Hermanos, este es el libro de Malaquías. Realmente es un libro hermoso, corto también, pequeño, pero la importancia de este libro, porque cierra el Antiguo Testamento, al estudiarlo a profundidad, y lo hemos hecho a grandes rasgos, pero al estudiarlo a profundidad y lo que hemos hecho y en lo que hemos visto, hermanos, pues es muy importante. Yo tengo apuntes, y yo paso todos, los tengo aquí a mano. Quien quiera, pues le sacamos copias y se los puedo dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante empezar a ver, a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y a través de los profetas que hemos visto, pues Dios nos habla, y Dios, vemos cómo en la historia el Señor se fue manifestando, y gracias a Dios por ello. Cristo vino, Cristo predicó, Cristo hizo su ministerio, y también fue llevado a la cruz del Calvario. Ustedes conocen la historia de la redención del hombre. Así es de que, amadas hermanas y hermanos, que esta parte de la Escritura que hemos estudiado sea de bendición, y nosotros entendamos y atendamos, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nuestra generación, para nuestros tiempos. Podemos escudarnos que estamos bajo la gracia de Cristo y no bajo la ley de Moisés, y le damos gracias a Dios por ello, pero sí tenemos un compromiso de obedecer los estatutos y decretos que el Señor dejó desde la antigüedad
atenderlos a la luz de la gracia para saber que es hermoso obedecer lo que la Biblia nos está enseñando en todas sus dimensiones. Ánimo, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por lo que el Señor nos da y porque Dios está con nosotros. Hermano Miguel, nos guías en oración en esta noche. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido terminar este pequeño libro y pues aprender un poquito más de la palabra de Dios. Sí, pastor. Adelante. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu entereza de vida eterna hacia nosotros, Señor, que sin duda alguna no merecíamos de ninguna manera, Señor, sino que nos has alcanzado por tu amor y por esa eterna, Señor, por ese eterno amor que nos tienes, Padre, sin merecerlo. Gracias por tu misericordia, Señor, y en esta hora te queremos agradecer infinitamente el haber podido reunirnos, Dios, como hermanos en Cristo, a escuchar tu palabra, a aprender un poco más de ti, a compartir también, Señor, las peticiones, Señor, los agradecimientos que tú nos has podido permitir expresar esta noche. Dios y Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor, y en esta noche, Señor, por la oportunidad hermosa de estar reunidos, te queremos pedir, Señor, que nos permitas ahora en esta hora, Señor, descansar plácidamente, si es tu voluntad, junto a nuestra familia, Señor, y que proteja los hogares de todos nuestros hermanos, Señor, de la iglesia, y también de aquellos padres que te necesitan. Gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, Señor, y para siempre, Señor, nuestro amor eterno hacia ti. Gracias te damos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos.